Muy buenas amigos. En los últimos meses, y sobre todo desde que Lele ha empezado a aparecer más en cámara, muchos habéis dejado comentarios del tipo ¿cómo es posible que Javierzo tenga una esposa tan guapa? U otros más sutiles como Lele, eres muy guapa. Javierzo, tú no tanto. Pero lo que muchos no sabéis es que yo reúno una serie de rasgos físicos y de la personalidad que, aunque no resulten especialmente atractivos en Occidente, sí pueden ser bien vistos por muchas mujeres chinas. Y hoy vamos a hablar precisamente de algunos de esos rasgos. ¿Eres un hombre a una nariz pegado? ¿Tienes una nariz superlativa? ¿Desde pequeño se han metido contigo por el tamaño de tu trompa? Pues en China es muy probable que tu apéndice nasal sea visto como un envidiable rasgo con cierto aire señorial. Es verdad, Javi tiene una nariz de tipo Inco-Pi, es decir, nariz aguileña y con forma de gancho. Muy bonita para los hombres. Ahora bien, ten cuidado de que no te asomen demasiado los pelos de la nariz, porque eso es algo que echa para atrás a muchas mujeres chinas. Por ejemplo, Lele siempre ha estado bastante orgullosa de mi hocico, pero me controla mucho el asunto de los pelajos y siempre me da la lata con que me los corte. Si te ocurre como a mí y tienes una piel que deslumbra en la playa por su palidez y nunca adquiere otro tono que no sea el rojo radiactivo, también estás de enhorabuena, porque en China, igual que ocurría en Europa hasta hace no mucho, se sigue valorando mucho este rasgo, sobre todo entre las mujeres. De hecho, es muy habitual que ellas usen todo tipo de cremas, parasoles y hasta burkinis para protegerse del sol. Sin embargo, a muchas también les parece genial tener un novio o esposo de aspecto vampírico, porque aunque a veces suena un poco racista, tener hijos blancuchos sigue siendo algo deseable para muchos padres. Ahora voy a proponer una hipótesis de mi cosecha y quizás algo arriesgada, que consiste en que el vello corporal puede causar cierta fascinación entre las mujeres chinas, aunque si les preguntas lo más normal es que te digan que les parece un rasgo animalesco o simplemente terrorífico, ¿verdad, Lele? Sí, a mí al principio los pelos de Javi me daban un poco de miedo, porque los chinos no suelen tener tanto. Pero ¿a qué ahora te gusta? Bueno, Sin embargo, ellos sí que lo consideran una característica bastante deseable, quizás porque en la tradición china los señores con abundante vello facial han gozado de buena publicidad y todavía se considera un signo asociado a la virilidad. Y como en gran medida siguen siendo los hombres quienes deciden qué es lo que les debe gustar a las mujeres, yo creo que los que somos un poco osos nos podemos ver beneficiados por esta tesitura. Bueno, pues pasamos a los rasgos de la personalidad. ¿Desde niño has sido estudioso o te ha gustado leer y has sido despreciado por empollón? Pues en China lo más seguro es que hubiese sido una persona popular y a la que no le faltasen los pretendientes, ya que aquí una buena formación sigue siendo algo muy deseable. Y eso de ligar soltando frases del tipo yo no he leído un libro en mi vida, como que no te llevan demasiado lejos. Aunque es verdad que en los últimos años los niños que sacan mejores notas también están teniendo más problemas de malos tratos por parte de sus compañeros. otra cosa que las mujeres chinas apreciamos bastante es que seas un tío casero o como diríamos nosotras, un chai nan. Sí, es posible que esto también cambie a medida que se desarrolla la economía, pero ahora que el país se encuentra sumergido en una carrera hacia el bienestar material, la tendencia a salir mucho por ahí, a beber o jugar, no está muy bien vista y se espera más bien lo contrario. Es decir, si eres de los que les gusta quedarse en casa a ver la tele o jugar a la consola, es menos probable que se te tilde de aburrido, sobre todo ahora que hay cada vez más mujeres interesadas en ese tipo de ocio. Al mismo tiempo, si eres un hombre tímido o introvertido, no solo es posible que te sientas más cómodo por estos lares, sino que además descubrirás que a muchas mujeres no les disgusta tu forma un tanto distanciada de tratar con los demás. Esto se debe a que en China la forma de ser extrovertida, echada para adelante o excéntrica no es tan popular como en los países occidentales, y menos aún ese rollo de tío malote o conflictivo tan de moda en nuestros países. Al contrario, la humildad e incluso la propia timidez son vistas como un rasgo preferible tanto para las mujeres como para los hombres.
Por último, aunque sé que muchos van a venir con eso de que a las mujeres chinas les gusta sobre todo el dinero y cosas por el estilo, yo diría que mucho más que eso, lo importante para ellas es que su pareja sea trabajadora y capaz de apretar el cinturón con tal de ofrecer un futuro mejor para los hijos, lo cual supone prácticamente una forma de salvación espiritual en este país. Esto ya lo comenté en uno de mis primeros vídeos, pero no me cansaré de repetirlo. Además, me acuerdo de que cuando estaba haciendo mi tesis, hablé sobre ello con los estudiantes y las chicas solían decir que lo ideal para ellas no sería tanto casarse con una persona adinerada, sino estar con alguien de su mismo nivel económico, que es lo que suele ocurrir en la mayoría de las sociedades, e ir esforzándose juntos en tratar de alcanzar un mejor nivel de vida, sobre todo para los que vengan después, es decir, para los hijos, para los nietos, etc. Bueno, eso es todo por hoy. Si el vídeo os parece interesante, os invitamos a darle un me gusta. Y si queréis echarnos una mano con el canal, podéis suscribiros o convertiros en nuestros mecenas a través de Patreon. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.